Buenos días a todos y muchísimas gracias. No cabe duda, como dice San Lucas, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y pues todo lo que ha dicho Irene de un servidor, pues no anima ni menos que la vida cotidiana elevada al cuadrado, en este caso, o al cubo. Y yo pues soy uno más entre vosotros y no tengo más méritos que el estar aquí y que agradezco mucho tanto al Colegio de Abogados de Madrid como a la Universidad Santa Damaso, a la Facultad de Derecho, pues que me hayan invitado a participar en esta jornada en la que trataré de aprender con vosotros y que es de lo que se trata. Es decir, uno viene a estos actos institucionales no solo a participar, sino también a aprender. Me preguntaré a mí mismo al final, ¿eh? O sea que eso lo haré. Efectivamente soy casado, pero soy viudo, ¿eh? Desde hace casi ya 18 años, ¿eh? Y no sé si lo digo ahí, pero me parece a mí que sí que pongo la fecha de... eh, pero en fin, orgulloso, ¿eh? Y todos los días doy los buenos días a mi esposa que está conmigo siempre y eso pues me ayuda, eso no cabe la menor duda. En esto la fe lo sostiene a uno, ¿eh? No cabe la menor duda y agradezco pues a mis padres en su momento y a Dios pues que me dieran la gracia primero del bautismo y de la vida en la iglesia. En la iglesia que muchas veces pues, se nos hace cuesta arriba, ¿no? En algunos momentos, como ustedes bien saben. Bien, pero aquí estamos para hablar de otra cosa. Vamos a hablar del régimen patrimonial de las hermandades y cofradías y lo que vamos antes, lógicamente, de entrar en faena y de hablar del régimen patrimonial, es saber qué es una cofradía y porque en esto, como en muchas cosas, hay confusión hoy día, ¿eh? Hoy día hay confusión, hay cofradías que no sabemos si son asociaciones privadas, son asociaciones públicas, son asociaciones civiles, en esto hay una gran confusión. Pues a pregunta de algunas personas, pues ¿qué es una cofradía? Pues una cofradía, dicen, es la hermandad en la calle, así. Y bueno, pues la hermandad en la calle. Eh, realmente incido en la pregunta que yo me hacía antes. ¿Es una asociación de fieles, una asociación cultural? ¿Qué es lo que es? Bien, pues vamos a ver cuál es el objeto peculiar de las hermandades y cofradías. ¿Cuál es el objeto peculiar? Me parece a mí que hay que darle a esto, ¿no? Para avanzar. Sí, será. Lo mejor es mejor sin luz. Esto. Bien, ya está. Arreglado. El canon 298.1 dice que en la Iglesia existen asociaciones que buscan fomentar una vida más perfecta, promover el culto público, subrayo esto, o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades de apostolado, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal. Es verdad que en el código del actual, código de 1983, no se nombran ni a las pías uniones, ni a las hermandades, ni a las cofradías. Hasta el punto de que algún autor ha llegado a decir, bueno, pues no existen, ¿no? Ya no se pueden erigir nuevas hermandades, nuevas cofradías, porque estas pertenecieron al código del 17. Es un error que vamos a tratar pues también de aclarar. Bien. El, El objeto peculiar, lo acabamos de decir, esto porque no funciona ahora. Eso. Es promover el culto público en nombre de la Iglesia. Pero esto ha sido siempre así. Es decir, el objeto peculiar, porque tiene otro fin en las hermandades, pero el peculiar es promover el culto público en nombre de la Iglesia. Este in nomine ecclesiae es realmente importante, hay que subrayarlo, es decir, porque no lo hago en nombre propio, o sea, la asociación, la cofradía que promueve el culto público no lo hace en nombre de la propia cofradía, sino en nombre de la Iglesia, que es importante. Y por eso queda constituida en virtud del decreto de erección del obispo, queda constituida en persona pública en nombre de la Iglesia, porque el fin que se propone alcanzar lo hace precisamente in nomine ecclesia, como yo digo. Acabo de decir que en el Código del 83 no figura ni las hermandades ni las cofradías. Tenemos que irnos al Código del 17 para encontrar una definición de ambos términos. ¿Qué diferencia hay entre una hermandad y una cofradía? Porque muchas veces, hoy día,
como asociación pública de fieles no hay ninguna distinción, es decir, son exactamente iguales. Pero canónicamente, si nos vamos al Código del 17 a la fuente, la hermandad era pues aquella asociación que se erigía para ejercer alguna obra de piedad o caridad y que además estaban constituidas a modo de cuerpo orgánico. Eso decía el canon 707.1 del Código del 17. O sea, una pía unión que además estaba constituida como a modo de cuerpo orgánico. Pero si esa misma hermandad además estaba erigida para incrementar el culto público, vuelvo a subrayar que el culto público es el fin distintivo, entonces recibía el nombre de cofradía, como pueden ustedes comprobar viendo el canon 707.2 del Código del 17. Bien, pues de lo que acabo de decir, toda hermandad o cofradía es una corporación, es decir, un conjunto de personas, una asociación pública de fieles que brota de su derecho de asociación. El canon 215 es el derecho fundamental a asociarse de los fieles. Y en este caso, en el caso de la hermandad y cofradía, hay que completarlo con el canon 299.1 porque ha sido erigida canónicamente por la competente autoridad eclesiástica para incrementar el culto público en nombre de la Iglesia, ejercer obras de piedad o caridad y animar con espíritu cristiano el orden temporal, es decir, la evangelización. Bien, luego hay un derecho de asociación, pero está limitado en el caso de la hermandad y cofradía. O sea, el canon 215, digo que esto también algunos autores pues le quitan hierro, es decir, no, es que la hermandad y cofradía, el derecho de asociación es del canon 298-299.1. No, es la conjunción, es decir, el derecho de asociarse lo tiene. Lo único que pasa es que al actuar en nombre de la Iglesia necesitan de la autoridad eclesiástica competente, necesitan que la erija como tal cofradía. Ese decreto de erección hace que se vinculen mucho más lógicamente, a la autoridad eclesiástica. Es decir, queda limitada un poco su derecho de asociación por cuanto le compete a la autoridad eclesiástica una serie de ejercicios o competencias sobre la propia cofradía. Yo vuelvo a ir resumiendo, o sea, tenemos el canon 215, que es el derecho de los fieles. Como no le dé a esto, no nos perdemos. Aquí. Eso. El derecho de los fieles a fundar y dirigir libremente asociaciones y el canon 114, que la autoridad eclesiástica tiene que, cuando va a erigir, tiene que comprobar si esa persona jurídica persigue un fin útil y además si tiene los medios suficientes para alcanzar el fin que se propone. Es decir, eso no puede llegar a la puerta del obispado y decir, mire usted que quiero fundar una cofradía. Bueno, pues lógicamente el obispo tiene que ver si hay entidad, si son 4 majaretas, que los hay en algunos momentos, con perdón de los majaretas, pero es verdad que hay mucha gente en esto que se anima rápidamente y que quiere, bueno, pues venga, vamos a fundar una cofradía. No, vamos a ver quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué actividad eclesial hacen, dónde desarrollan dónde viven su fe, qué están ustedes haciendo y qué medios tienen. Y por lo menos, dice el código, hace falta 3 personas, 3 personas para constituir la hermandad. Y bueno, pues, pero además otra cosa importante, otro detalle importante es que ninguna hermandad o cofradía que quiera hacerlo tiene que tener previamente aprobados sus estatutos. O sea, el obispo no puede dirigir canónicamente una hermandad o una cofradía sin que tenga aprobados previamente los estatutos. Esta es la práctica, observo que no es así. Es decir, hay obispados que erigen y después aprueban los estatutos. Eso es una barbaridad. Es decir, hombre, primero, porque qué institución canónica estoy erigiendo. Tengo que ver, bueno, los estatutos, a ver qué dicen y demás. Bien, pues seguimos avanzando. A ver. Esto es. Persona jurídica pública. Esto es otra cosa. Estoy observando que en muchos sitios entienden que la hermandad o cofradía no es una persona jurídica pública, sino privada. Y hay una gran diferencia. La diferencia fundamental está precisamente no solamente ya en que cumplan en nombre de la Iglesia
a tenor de las prescripciones y del derecho, la misión que se les confía mirando al bien público, sino que sus bienes son bienes eclesiásticos, que es donde vamos al fondo, esto como en el cocido, ¿no? Al final de la conferencia es donde viene lo bueno, ¿no? Pues al final del puchero está lo bueno. Es decir, el objeto de la ponencia precisamente es hablar sobre el patrimonio, pero habrá que decir previamente quiénes son los sujetos de ese objeto fundamental, en este caso de la conferencia, que es el patrimonio. Pues bien, los bienes son eclesiásticos, a diferencia de las personas jurídicas privadas, cuyos bienes no son eclesiásticos, son bienes privativos. ¿Eh? Y entonces, pues ya digo, hay una confusión grande. Vienes a uno a mirar obispado por obispado y hay quien se empeña que son privadas. En unos casos, no ya tanto por los bienes eclesiásticos, que sí, sino también porque no creen que sean entidades destinadas a promover el culto público. En esto del culto público hay también sus más y sus menos, y entienden que no, porque confunden el culto público con el piu ejercicio, ¿no? Con un ejercicio piadoso que puede ser una procesión, mientras que como el culto público no es externo. La Santa Misa es culto público. Si no lo sabe alguno, porque es la liturgia, leitum ergo, ¿no? Es decir, es un bien que es para todos, ¿no? Entonces, eso es culto público, aunque se celebre privadamente. En las cofradías, culto público no hay que confundirlo con la procesión de Semana Santa que sale a la calle, sino que eso, la procesión, ya lo diremos, es una prolongación precisamente de lo que se vive en la iglesia previamente, ¿eh? Si no, no tendría sentido. Bien, pues el canon 114 habla en referencia con el 114.1, el 114.2 con el 114.1, dice que los fines que hacen referencia son eso para las asociaciones privadas, obras de piedad, apostolado, caridad, tanto espiritual como temporal. Es la diferencia entre las públicas y las privadas. Y ahora incido precisamente en esto que os estaba diciendo del culto público, que a tenor del canon 834.1, la Iglesia cumple la función de santificar de modo peculiar a través de la Sagrada Liturgia, que con razón se considera como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la cual se significa la santificación de los hombres por signos sensibles y se realiza según la manera propia de cada uno de ellos, al par que se ejerce íntegro el culto público a Dios por parte del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros. Y este culto se tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia, por las personas legítimamente designadas mediante actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. Y esa es la clave. Las cofradías, desde antaño, han sido personas, digamos, legítimamente designadas para tributar, para promover el culto público. Uno. Dos, designada por actos aprobados por la Iglesia y cuyo fin fundamental es hacerlo en nombre de la Iglesia. O sea, no solamente personas designadas, libremente designadas para promover el culto público, que lo realizan mediante actos legítimos aprobados por la autoridad de la Iglesia y hacerlo en nombre de la Iglesia. Esas son las tres condiciones que cumplen evidentemente las cofradías a tenor del canon 834.1. ¿Qué ocurre? Esto es lo que acabo de decir. ¿Qué ocurre con la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica? Pues, evidentemente, erigir por esa peculiaridad que tienen las hermandades, de promover el culto público en nombre de la Iglesia, pues la autoridad eclesiástica, conforme al canon 301, es competente para erigir estas asociaciones que se destinan a que presiden estos fines, u otros que estén reservados a la autoridad eclesiástica. Y las asociaciones de fieles erigidas por la autoridad eclesiástica competente se llaman asociaciones públicas. O sea, ya tenemos aquí el segundo componente de por qué es una asociación pública. Primero, porque persigue un fin en nombre de la Iglesia, y en segundo lugar,
porque están erigidas por el obispo, mientras que las asociaciones privadas no están erigidas, las privadas solamente están aprobadas, ¿eh? Hay una diferencia entre erección y aprobación, ¿eh? Y entonces las públicas necesariamente tienen que estar erigidas, ¿eh? Hay un decreto de erección canónica que ya digo que previamente tiene que haber aprobado el obispo sus estatutos. Pero es muy importante para las cofradías eh, descubrir los fines religiosos. Porque todo lo que yo he dicho está muy bien. Pero hoy día, con eh, el momento histórico que estamos viviendo, la desacralización y el olvido de la vida religiosa, pues la verdad, si no descubrimos cuáles son los fines religiosos, hoy día no tendría mucho sentido una hermandad o una cofradía si no hay una vivencia interiormente de la vida de fe. Y esto es un problema gordo que tenemos en la Iglesia universal, en todos los ambientes. Hoy día pues la gente no se bautiza, la gente no se casa y bueno, pues y cada uno vive su vida pues como mejor le parece. Y esto pues está generando un problema porque falta ahí una cultura de fe y esto hay que descubrirlo. O descubrimos los fines religiosos o realmente no tiene sentido lo que estamos haciendo. Ya lo diré en algún momento, pero desde el Papa, los obispos del sur y alguno más, que ha dicho que, hombre, que las hermandades y cofradías suponen pues como una especie de fortaleza contra la desacralización y contra todo esto, la secularización tan grande que está habiendo. Yo digo que sí, pero estamos, sí, sí, pero no, porque si ese dique flojea o está hecho de arena y viene un temporal como ese que anda por ahí, por Florida ahora mismo, que se lleva las casas de madera y todas estas cuestiones, pues realmente esto se viene abajo enseguida. Es decir, ese dique contra la descristianización, si no está bien construido, si no es sólido, evidentemente no podrá sostener pues lo que está sucediendo, ¿no? En este sentido, y quiero llamar la atención en esto, vamos a ver. Llamo la atención porque digo que adolecemos de un déficit educativo familiar, académico y eclesial. Hoy día la familia ya no socializa, prácticamente el padre y la madre trabajan. Antes, pues la madre no trabajaba y estaba en la casa y atendía el hogar y los hijos. Estaban los abuelos también. Esto se ha difuminado. Hoy los niños llaveros, ¿no? El niño que tiene ya las llaves, va al cole, tal, llega a su casa, se toma su de esto, hace sus deberes y hasta se acuesta. Es decir, cuando llega la madre o el padre, ya el niño está en la cama. Es decir, no hay. Hay un déficit educativo familiar, académico, no digamos. Saben ustedes que estamos viviendo la 8ª ley orgánica de educación y esto son parche sobre parche porque aquí cada partido político, pues lógicamente quiere imponer sus ideas y ya está. Y entonces, pues nada, el derecho canónico, lo sabemos bien, Rafael, ha desaparecido de nuestras universidades, salvo algunos que todavía ahí perviven un poco. Menos mal que existe San Damaso y algunos otros más, Salamanca, Comillas, que andan ahí luchando bueno, por defender el derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia y que además tiene un valor fundamental. ¿Eh? El advenimiento del derecho que nosotros conocemos, los dos pilares fundamentales fueron el derecho romano y el derecho canónico, ¿no? Y de su mano vino el derecho civil. Bien, esto ya no lo sabe nadie, esto es que ya cuesta trabajo decirlo, ¿no? Porque hoy día, pues no sé, los regímenes académicos se dedican un poco más o menos a formar a la gente, donde buscar las leyes y después hacer máster sobre máster para ejercer la abogacía y para esto y San Serení del Monte. Bien, por la consecuencia evidente de la deficiente formación en el derecho de la Iglesia y la regulación del hecho religioso por parte del Estado, fomenta o favorece la toma de decisiones erróneas. Y vivimos en una era que es la era de las nuevas tecnologías, donde la gente en esto, sobre todo la gente joven, son expertísimos, pero hay un déficit cultural importante. O sea, no va en relación, no está proporcionado el avance en las nuevas tecnologías con un avance en los conocimientos, un avance en el avance cultural. Bien, bueno, son riesgos que están ahí
y que evidentemente, pues, voy a poner algunos ejemplos para que vean ustedes qué es lo que estoy diciendo. Esto. Pues ya digo yo que si ya resulta difícil, injustificado, que una hermandad o cofradía se inscriba en el registro civil, dado que el registro de entidades religiosas otorga el reconocimiento civil a las asociaciones canónicas inscritas, mucho más lo es que ni siquiera se encuentre erigida canónicamente, respondiendo muchas veces a una cierta desconfianza ante la supervisión de la autoridad eclesial o estándolo que no se inscriba en el registro de entidades y cofradías. Pues, por ejemplo, existen asociaciones culturales que tributan culto a unas imágenes sagradas a las que procesionan con la complacencia de la autoridad civil y con la autoridad eclesiástica puesta de perfil. Esto es una realidad. Un grupo de vecinos de la barriada X, pues compran una imagen, le tributan culto, incluso hasta en el templo parroquial, y la sacan en procesión. Pero ni es una cofradía, ni es nada, ni es una asociación, ni siquiera de la propia iglesia, una asociación. No, 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 no. Bueno, esto existe ahora mismo, ¿eh? Esto existe. Y bueno, pues nada, se denuncia como si dijéramos pescado frito. Una afirmación, esto en un centro, además, universitario. Esta afirmación. Las hermandades tienen un especial arraigo social en nuestra tierra, ¿cierto? Y se constituyen en uno de los pilares indiscutibles de la manifestación de la religiosidad popular. Bien. Estas corporaciones, ya aquí es donde viene el fallo, tienen una doble naturaleza jurídica. Por un lado, son asociaciones religiosas pertenecientes a la Iglesia Católica y por otro lado, son asociaciones sin ánimo de lucro sujetas a la normativa civil. Eso es un craso error. La personalidad jurídica es canónica, única. Otra cosa es que cuando se inscribe en el registro de entidades religiosas se le reconoce la personalidad jurídica. Pero personalidad jurídica tiene una, solo. Son personas jurídicas canónicamente erigidas. Y esa es la personalidad jurídica. Se inscribe en el registro para tener reconocida la personalidad jurídica y actuar lógicamente en el ámbito civil, poder hacer contratos, comprar, adquirir, enajenar, abrir una cuenta corriente, por ejemplo. Y evidentemente, bueno, pues también sujetas a la normativa civil en tanto en cuanto, digamos, se adhieren al perfil fiscal, económico que el Estado estableció para las instituciones sin fines lucrativas. La ley de mecenazgo, la ley 49/2002, precisamente en sus instituciones adicionales, en sus disposiciones adicionales, establece el régimen económico de la Iglesia Católica y de las asociaciones o de las instituciones, de las fundaciones y asociaciones de la Iglesia Católica. Y es un régimen, el régimen fiscal, al que uno se puede adscribir voluntariamente, o sea, no es forzoso ni nada de nada. Lógicamente, las instituciones, las hermandades y cofradías son instituciones sin fines lucrativos. No tienen fines lucrativos. Y consecuente, si quieren acogerse a los beneficios que la ley española, la ley de mecenazgo, establece para las personas sin fines lucrativos, se acogen a esta ley. Y entonces, bueno, pues estarán exentos del IBI, estarán exentos de una serie de tipos fiscales que no le... Pero al igual, no es especial, sino al igual que cualquier otra persona sin fines lucrativos, no vayamos a creer. Pero efectivamente, la ley de mecenazgo, la ley 49/2002, establece el régimen, ya digo, régimen fiscal de la Iglesia Católica y de las asociaciones de fieles y pasamos. Y todo esto lo estaba yo diciendo a cuenta de los laberintos estos de las asociaciones civiles y demás, ¿no?
que eso, bueno, pues lógicamente los gastos de todo eso corren por cuenta de los individuos que constituyen esa asociación. Pero meten algunas veces, pues te meten en un lío que no se dan cuenta, que ya lo hablaremos también, porque para eso estamos aquí. Me pueden meter un lío en la iglesia porque puede haber una responsabilidad civil subsidiaria. Si unos individuos tienen una imagen en una iglesia que no son nadie, que no es una asociación de nada, sacan la imagen y la meten en la iglesia y le tributan culto sin ser nadie. Pues si hacen algo ilícito o meten la pata en algo, están responsabilizando lógicamente al párroco y por ende a la iglesia, es decir, al obispado. Bien, miren ustedes este detalle de la polémica en Vigo, esto es reciente. Tras abandonar unos cofrades una procesión de la Virgen de la Amargura por unos incidentes violentos. Un grupo escindido denunció violencia física entre unos portadores del paso hacia los cofrades del silencio en la Porta do Sol el Jueves Santo, y el obispado de Tui y Vigo mantuvo las dos procesiones programadas pese a la negativa de la cofradía ofendida a aportar sus imágenes. Bueno, ustedes todo a la calle a procesionar. Bien, esto, pues, si leen ustedes, esto no es nuevo. Es decir, el que acabó, eso lo habrán oído ustedes la frase, esto acabó como el Rosario de la Aurora. Es que eso es verdad. Es el Rosario de la Aurora eran dos cofradías completamente en un pueblo de Cádiz, no, lo pueden ustedes buscar, que procesionaban el mismo día y por itinerarios distintos, barrios distintos. Pero resulta que un día pues coincidieron en la calle, cruzaron y se encontraron en medio del pueblo en no sé qué plaza y acabaron ahí a hachazos con la vela, con la cruz, con esto, en fin, una verdadera batalla campal entre, ya digo, dos cofradías, digamos, distantes una de la otra, que mantenían unas diferencias tremendas y acabó como el Rosario de la Aurora, acabaron a guantazos limpios en medio de la calle. Pues esto un poco más o menos igual para que vean ustedes que no todo el monte es orégano. Luego fíjense ustedes lo que sigue sucediendo con esto. Pues una procesión pirata, esto hace un año, pues originó cierto revuelo. El anuncio difundido de una virgen bajo la vocación de consolación recorrería las calles de la ciudad. Y sigue. Pues ahí da la explicación que una procesión, el grupo colectivo de fieles de María Santísima de la Consolación anunció que una virgen de propiedad particular saldría en un paso y con el acompañamiento de una banda de música. Desde el Palacio de Congreso de la ciudad, que habría cedido el ayuntamiento para tal evento civil. Los ayuntamientos no tienen empacho en autorizar. Viene un grupo, ya digo, sea cofradía o no sea cofradía, que queremos sacar una procesión, que queremos hacer tal acto, y los ayuntamientos, pues cuando ve gente que, pues nada, adelante. Eso sí que se ponen de perfil, eso no entran en ninguna. El cura es el que se pone de perfil o el obispo, eso sí. Pero el ayuntamiento facilita, ¿no? Lógicamente, esto. Y bueno, pues fíjense ustedes lo que ocurre con este tipo de cosas. Pues que adelante, o sea, o como Mao, como el que sea, pues se queja de la sesión del Palacio de Congreso, o sea, entre ellos. Una formación de izquierda, recuerda al gobierno local, es la segunda vez este mes que no respeta la laicidad de los espacios públicos. O sea, que entre ellos, pues, se forma la de San Quintín. Bien. Bueno, vamos a retomar como he dicho al principio, el derecho del Estado se construye sobre dos pilares, el derecho civil y el derecho canónico. Y para nosotros, para la hermandad de cofradía, a la hora de preparar unos estatutos y demás, tenemos que tener unas referencias básicas. El Concilio Vaticano II, el Sínodo de Hispalense del 73, tiene su importancia el Sínodo de Hispalense del 73, porque aunque se refiere al ámbito de Sevilla, pero es algo que se difunde, y es algo que trasciende. El cardenal Bueno Monreal convocó una asamblea general, un sínodo, en el que se trataron, entre otras cosas, de las hermandades y cofradías, y ahí estaban todos los obispos andaluces. Y bueno, pues hicieron aportaciones, recogieron además, hicieron encuestas y salieron unas normas que son, digamos, de alguna forma, las bases primitivas de hermandad y cofradía, unas normas diocesanas que ya digo, esas se han difundido por todo el espacio, pero si quieren ustedes ver los orígenes, se lo tienen que encontrar ahí. Luego seguimos avanzando con los acuerdos de Iglesia-Estado del 79,
el código del 83 y las normas diocesanas y las reglas, evidentemente. Esas serían las referencias básicas que tenemos que tener en toda hermandad y cofradía. Vamos a continuar. Si hablamos de los acuerdos Iglesia-Estado, porque hay casi todos pringan, digamos, entre comillas, con la hermandad y cofradía. Ahora diré por qué. Hay un acuerdo básico del que permanece pues, el nombramiento del arzobispo castrense, porque ahí el acuerdo básico del 76 lo que hace es, digamos, preparar la reforma del concordato del 53 para hacer los acuerdos Iglesia-Estado del año 79, que como ustedes saben bien, son 4. El de asuntos jurídicos, el de asuntos docentes, asuntos de enseñanza y culturales, la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, el acuerdo castrense y el acuerdo sobre asuntos económicos. Y digo, todos tienen importancia como lo vamos a ver. El primero, en el acuerdo jurídico, el Estado español reconoce la personalidad jurídica y civil y plena capacidad de obrar. Ven ustedes, reconoce, digo porque algunos insisten, es que el inscribirse en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia le da la personalidad civil. Que no, que es reconocer la personalidad jurídica. Pura, ¿eh? Y decía también, bueno, que las que no la están dirigidas canónicamente, que eran la mayoría, no gozaron de personalidad jurídica civil y que se erijan, pues tendrán que adquirir mediante su inscripción en el correspondiente registro. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando. El reconocimiento civil se produce precisamente por la erección canónica, como hemos dicho, ya le confiere el obispo en naturaleza jurídica, y por su inscripción en el registro de entidades religiosas. Hoy el registro se reformó en el año 2015 y pues se inscribe ahí. Hay un proceso para la inscripción en el registro, que no vamos a entrar ahora, pero cuyos requisitos para la inscripción sí los tenemos ahí. Las reglas de la hermandad, reglas o estatutos, quienes forman la Junta de Gobierno con datos identificativos, aunque hoy día el registro nada más que reconoce al representante legal, ¿eh? O sea, ¿quién es el hermano mayor? Pepito Pérez, pues Pepito Pérez con DNI, este es el representante legal de la cofradía. Hoy ya se ha simplificado muchísimo, que ya no está el registro en el Ministerio de Presidencia, sino en el de Justicia. Estamos y además en el complejo de la Moncloa. No digo nada, simplemente que dónde está. Y ya pueden ustedes sacar conclusiones. Pero que han modificado o han simplificado mucho esto. Es decir, de los estatutos ellos sacan una certificación, poco más o menos, pues las normas generales, es decir, al registro de entidades religiosas no le importa si sale la procesión el lunes santo, el martes santo, como si tienen un rosario de la aurora. O sea, les da exactamente igual. Simplemente que es una asociación religiosa que está dirigida por el obispo en tal fecha, hay el decreto de elección y que están aprobados los estatutos y que el hermano mayor, que el representante legal es el Periquito Pérez. Ya está. Y cualquier modificación de regla, cambio de junta, etcétera, etcétera, hay que notificarla al registro. Todo eso hay que hacerlo además mediante certificación notarial. Es verdad que se ha simplificado mucho hoy el acceso al registro a través de la pandemia. Lógicamente, ya saben ustedes que las ventanillas, ya la presencial en las administraciones públicas no existe. Eso se ha consolidado. Hay que pedir cita previa si te la dan, en fin, todas estas cosas. Pero se ha simplificado mucho a través de la ventanilla única de cada uno de los ministerios. A través del registro, pues evidentemente, identificándose, puede uno colgar los documentos. Pero además con una serie de que no pese más de 10 megas, que no sé cuánto, que no sé, en fin, todo muy historiado. Sí, y tienen que ser documentos notariales, es decir, el obispo elige la cofradía, nombra al hermano mayor, todo para eso hay que irse con todos esos papeles al notario, elevarlos a público y con ese escrito de elevación a público se manda al registro de entidades religiosas, o sea que continuamente, cada X tiempo, cuando se renueve la Junta o haya un cambio de regla de estatuto, hay que notificarlo al registro. Bien,
El de las Fuerzas Armadas, evidentemente, también incide por una razón muy sencilla. El acuerdo castrense también ocupa a las hermandades y cofradías, porque hay muchas que saben ustedes cuyos imágenes titulares pues son protectores de, por ejemplo, el Santísimo Cristo de la Expiración, protector de la Guardia Civil, Santísimo Cristo de la Buena Muerte, lo tienen ustedes ahí en pantalla, protector de la Legión, y como eso, pues algunos más. Entonces, normalmente estas hermandades sí tienen una doble personalidad, digamos castrense y canónica, aunque sean la misma, pero quiero decir que actuando en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en un cuartel, por ejemplo, y demás, dependen del obispo castrense, del arzobispo castrense, y actúan en la calle pues del obispo diocesano. Aunque evidentemente hay una competencia pues, igual, ¿no? Digamos, en cualquier caso. Y les pongo ahí por los 3 artículos donde fundamentalmente de las Fuerzas Armadas pues se habla de la jurisdicción castrense y de las competencias del obispo castrense y de estas hermandades y cofradías con esa doble personalidad. Y que solamente, ya digo, la castrense la pueden utilizar en el ámbito militar. Bien, el que más nos interesa a nosotros, por el objeto de la charla, es precisamente el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde se pone el patrimonio de las hermandades y cofradías, el patrimonio de la Iglesia, pero se pone a favor, digamos, del público en general, es decir, los bienes pues se comunican, no solamente las imágenes, sino el inmenso patrimonio que tienen las hermandades y cofradías. Y como como ya dijo que forman parte de los bienes eclesiásticos, hay una responsabilidad invigilando. Esta es otra cosa que yo he observado que está mal, digamos, en algunos obispados. Las hermandades y cofradías, el obispado, el obispo, es como si fuese el protectorado de una fundación civil. Aquí lo es el protectorado de las fundaciones canónicas. El protectorado, en general, pues lógicamente no aprueba las cuentas de nadie. El protectorado, una asociación civil, pues llega, pone ahí sus cuentas y toma nota y las registra. En el obispado exactamente igual. Pero sin embargo, algunos ponen aprobación de las cuentas. No, usted no aprueba las cuentas. Usted está siendo responsable de las cuentas de la cofradía, mi alma. Usted lo único que tiene que tomar es nota. Si ve allí algo raro, entonces llama usted al hermano mayor y demás. Dice, usted esta partida a qué corresponde, ¿no? Pero usted no aprueba las cuentas la aprueba el Cabildo General o la Asamblea General de la Hermandad de Cofradía. Pero no aprueba usted las cuentas, usted solamente toma nota. Es decir, le pone el sello porque gracias a eso, a que el obispo tiene que hay que rendirle cuentas al obispo, precisamente por eso usted se acoge a los beneficios de la ley de mecenazgo. Es decir, uno de los requisitos que la ley de mecenazgo impone al que disfruta de esas ciertas exenciones es porque rinde cuenta al obispo y lo puede demostrar. Yo rindo cuenta todos los años al obispo de lo que hago y dejo de hacer. Ya está. Esa es la realidad. Bien, pues el régimen fiscal, lo estoy diciendo aquí, es simplemente recordarlo, la ley 49 de 2002, donde la disposición novena atribuye el régimen tributario de la Iglesia Católica y luego hay pues esto en el 2006 lo que se hizo fue modificar el acuerdo económico del Tratado del 79, porque hasta entonces las cofradías y las hermandades y la propia Iglesia disfrutaban de la exención del IVA. Las cofradías compraban, por ejemplo, las velas para la procesión y le daban la factura pues, y se deducían el IVA. ¿Vamos? Sí, sí. Pero a partir de esto hubo una normativa europea que entonces dijo, esto no puede ser, el IVA es para generar para toda Europa, tal y que cual, estas exenciones no son válidas. Entonces tuvieron que hacer una modificación vía intercambio de notas, que no se hizo tampoco de una cosa especial a través del Parlamento, hubiéramos tenido a lo mejor algún problema al aprobar esto, pues se suprimió el IVA.
Y de ahí, digamos, la modificación del régimen fiscal más favorable para la hermandad y cofradía. Bien. Aquí es donde repito lo que estoy diciendo. ¿Quién salió ganando? Pues salió ganando la conferencia episcopal. ¿Por qué? Pues porque resulta que se le subió la dotación del 0,5 al 0,7. Estamos, como ya no recibía lo de la deducción del IVA, se le subió la dotación al 0,7. Pero de ahí para abajo todo el mundo tiene que pagar el IVA, los conventos, las cofradías, todo el mundo. Es decir, todos somos finalistas, digamos, en el IVA. Ya no se lo puede deducir nadie. La conferencia episcopal, evidentemente, no digo que se enriquezca, pero sino que adquirió una mayor dotación que evidentemente emplea en el mejor cumplimiento de sus fines. No estoy con esto yo diciendo nada. Bien. Hay que, lógicamente, tener un plan contable. Esto es fundamental. Todas las hermandades y cofradías deben tener su plan contable, que es un plan para las instituciones sin fines lucrativos. Ahí les cito pues, los reales decretos, de alguna manera, que inciden sobre esto. Y, bueno, pues... también, lógicamente, la conservación del patrimonio. Que ahora veremos que también que es importante. Los bienes de la hermandad y cofradía, pues unido al ingente cúmulo gráfico y documental contenido en sus libros y archivos, además de destacadas obras musicales, composiciones, coplas, pues constituye un impresionante acervo de bienes culturales. Yo creo que también existe un impresionante cúmulo de bienes inmateriales que no están especificados, que deberíamos algún día de incidir sobre ello y que pertenecen a las hermandades y cofradías que lo hayan adquirido legítimamente. El Código de Derecho Canónico no resta nada, es decir, que los bienes adquiridos legítimamente por una hermandad o cofradía son de la cofradía y lo administran. Lo que pasa es que son bienes eclesiásticos, es decir, son bienes que están destinados lógicamente a los fines, a los tres fines que se destinan los bienes eclesiásticos, para la promoción del culto, para el sostenimiento del clero y para las obras de caridad, que no hay otra cosa. Pero es verdad que en esto ha habido mucho miedo. Es decir, cuando muchas cofradías son civiles es porque temen mucho que hacer bienes eclesiásticos y esto lo va a administrar el cura, el obispo, y a nosotros nos van a dejar sin un real. Es que hay ejemplos, ¿no? Ha sucedido. Esto no es que eso lo haya inventado la gente. Existe un pueblo, no les voy a decir cuál, pero existe un pueblo donde la patrona, que tiene unas magníficas preseas de oro, corona, ráfaga, cetro, recordado del niño, no sé qué, no sé en cuánto, que no la guardan en la iglesia. No. Eso la sacan en la procesión, cuando termina la procesión, se la llevan a los particulares a su casa. Parece ser que es que en algún momento, pues, algún párroco, pues, dijo, vamos tiesos, pues, vendo esto, ¿no? Pues esto no lo vas a vender porque me lo llevo a mi casa. Bien, hay una cierta prevención. Esto existe. Esto realmente, en muchas hermandades y cofradías que conozco que son civiles, existe ese miedo. Es el miedo a que la jerarquía administre mis bienes, Y yo entiendo que no hay ningún problema. Bien, el patrimonio hay que conservarlo, el patrimonio hay que sostenerlo y tiene también otra espada de Damocles que son las competencias de las comunidades autónomas. Yo pongo aquí la de Andalucía, bueno, porque es la que me coja más cerca, pero he visto otras legislaciones autonómicas donde también existen las competencias de la autoridad. Y ojo, porque muchas veces decimos, hombre, si... apuntamos a la imagen y esto como objeto de la comunidad autónoma, como un bien de interés cultural, pues porque dicen esto, con eso voy a obtener beneficios porque me la van a restaurar, no sé qué, no sé en cuánto. Ojo, que como te la meten en el catálogo, dice después la comunidad autónoma que esto es mío. Si la comunidad autónoma, digamos, el fin ideológico o el criterio ideológico que gobierna esa comunidad autónoma es que esto es mío y no se lo toca a nadie, pues pueden tener ustedes un problema mañana para sacar la procesión. Sí, esto está ocurriendo, Esto está ocurriendo.
Y es que muchas veces pues nos dejamos engañar y ya está. Bien, hay que tener mucho cuidado con el patrimonio. Miren ustedes lo que está también ocurriendo. Una persona cuya identidad se desconoce ha arrojado lejía a la Virgen del Rosario mientras procesionaba por las calles de Jaén. Pero no solamente esto ha ocurrido en Jaén, esto ha ocurrido en más sitios. En Sevilla, la Iniesta, le echaron también lejía. Es que hoy día hay cosas que y afectan lógicamente al patrimonio, pero esto es más difícil de sostener. Bien. Otro. También, esto el año pasado en Vélez, pues se incendió, cayó una vela y le prendió fuego a la imagen de la Virgen del Rocío de la Cofradía de la Borriquita de Vélez, Málaga. Bien. Hay una, de esto sí quiero hablar porque yo esto lo quiero incluir en la normativa o en los estatutos de cada hermandad y cofradía. Ya saben ustedes que desde el 2015 se incluyó en el Código Penal español la responsabilidad penal de las asociaciones jurídicas. Luego, no solamente de la Iglesia, y de ahí que se esté desarrollando un sistema de compliance, de cumplimiento normativo, no solamente la Conferencia Episcopal, que tiene unas instrucciones, sino ya pues, muchas diócesis, en muchos órdenes religiosas, etcétera, se está llevando a cabo esto. Hay una responsabilidad penal. Y eso nos lleva precisamente a que tener un cumplimiento normativo en todas nuestras instituciones. Además del cumplimiento normativo, pues resulta que tenemos la Ley de Protección de Datos. Yo pongo aquí un modelo de una ficha de inscripción en lo que lógicamente hay también unas instrucciones de la Conferencia Episcopal que no se conocen, pero se deberían de conocer sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España, que está aprobado por la Conferencia Episcopal y está además bendecido por la Santa Sede. Del año 18. O sea que esto sí deberían ustedes de tenerlo. En la publicación, lógicamente, vienen más desarrollados pues todo lo que estoy diciendo, todos estos datos, pero que son importantes. Además de eso, hay hacer un consentimiento de cesión de datos, es decir, hoy día sale un niño en una fotografía de una hermandad y no solamente a lo mejor si están divorciados los padres, que los hay, digo, por eso lo digo, pues denuncia que porque el niño ha salido no sé cuánto, no sé cómo, en fin, unos líos de espanto, aparte de que a lo mejor por la madre no quiere que su hijo salga en las fotos, hay pues muchos que no quieren, ya han visto ustedes de artistas y demás en las de estas. En definitiva, sí. Debe de haber unas reglas flexibles y donde estos 5 capítulos deben tener claro cuál es la denominación, cuál es el objeto, quiénes son los miembros, cuál es el régimen de gobierno y cuál es el régimen económico y administrativo. Y como se acaba el tiempo, y yo me gusta ser puntual, pues a modo de conclusión, y me someto más a la preguntas que quieren ustedes hacerme, pues concluyo pidiéndole a la Santísima Virgen de la Victoria, que es vida, dulzura y esperanza nuestra, que no deje de mostrarnos a su Hijo Jesús. Es el camino que hemos de recorrer, la verdad que debemos creer y la vida que hemos de vivir, para que las hermandades y cofradías puedan dar respuestas certeras de fe, esperanza y caridad a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Muchas gracias. Abrimos ahora para las preguntas que se quieran hacer al ponente. Levanta la mano que quiere hacer y Carmen hace. ¿Qué tal? Buenos días. Y Buenos días. Muchísimas gracias, don Francisco, por su ponencia, que creo que nos es de mucha utilidad y hay que hacer pedagogía de todo esto. Yo le quería hacer 2 preguntas. Una referente a los consejos generales de hermandades, en su naturaleza jurídica particular canónica, donde los englobaríamos. Y otra, yo también provengo de Andalucía, donde sí es normal, pero no en otras regiones de España, allí donde no están instituidos, y un ejemplo es nuestra
diócesis de Madrid? ¿Cree usted que sería necesario que lo hubiera donde exista una actividad cofrade importante? Y en caso positivo, y en su opinión, ¿debería ser impulsado esto desde las propias hermandades o tendría que ser la diócesis la que tomara, en este caso, la iniciativa? Sí, a mí me parece útil. Evidentemente, canónicamente se puede constituir, a través de la ley del Canon 313, se puede constituir la agrupación de hermandades y cofradías, el Consejo de Hermandades y Cofradías, de la reunión de hermandades y cofradías, que sin menoscabo de la personalidad jurídica de cada cual y de los fines propios, pues trata de reorganizar, concretar, es decir, organizar pues los acontecimientos, por ejemplo, la Semana Santa, organizar los días, cómo han de procesionar y todas estas cosas. La competencia de las procesiones la tiene el obispo. La tiene el obispo canónicamente, con el código en la mano la tiene el obispo. Pero el obispo evidentemente delega en estos organismos, porque el obispo, imagínense ustedes el obispo en Sevilla, que va a organizar el lunes santo sale esta, el martes santo la Macarena sale aquí. Se volvería loco. Lógicamente se crea a raíz de las propias hermandades, se crea ese organismo que es el que en su nombre hace todas estas operaciones. En Madrid debería de existir, evidentemente, porque ya hay un elevado número de procesiones que ahora mismo pues, procesionan cada una según su criterio, por aquí o por allí, y debería de existir pues, un consejo que organice esto. Yo recuerdo en el año 91, creo que fue, 92, perdón, que se celebraba... 21. En el 91 se celebraba el aniversario de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, se renovaron los estatutos y recuerdo que el obispo, que son cosas que se te quedan grabadas, en el momento se celebró una misa de acción de gracias, se habían renovado los estatutos y dijo el obispo clarísimamente: si la agrupación de cofradías no existiera, tendríamos que inventarla. Es decir, es que esto es necesario. Es decir, porque claro, es que ha adquirido esto un volumen de tal naturaleza que evidentemente hace falta esto. De modo que yo creo que están respondidas las dos. Que sí, que efectivamente existe y que además deberían de existir donde no las hay. Sí, bueno, como en esta ocasión él es el ponente, ahora le hago yo la pregunta, que no se pregunta a sí mismo. He cometido antes una omisión que es un sacrilegio en Andalucía, que ha sido hermano mayor de la Archicofradía Sacramental de la Pasión de Málaga. Sí, además de las que traigo el escudo hoy, porque hablamos de cofradía, pues digo, hay que ponerse lógicamente las insignias correspondientes. Acabamos de estar él y yo en un simposio que organizó el Tribunal de Granada y hay casi todos pertenecen a alguna cofradía, ¿no? Uno en Sevilla a la del Amor, en Linares a la de la Pasión, todos, incluso un matrimonio que cada uno de ellos pertenecía a una cofradía distinta, entonces había un poco de tensión, ¿no? Bien, nada, simplemente decirle que me ha gustado mucho pues, algunas pinceladas que ha dado, por ejemplo, cuando ha dicho que vivimos una sociedad muy secularizada en la que las hermandades y cofradías son como un punto de luz, ¿no? Que irradian algo de religiosidad. Y efectivamente, bueno, hace poco estoy preparando una asignatura de relaciones familiares y pluralismo jurídico y sobre políticas familiares, pues un autor decía que eran el derecho de familia es como el espejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Porque ya el derecho ya no es algo que desprende como una especie de valor axiológico, sino que es mera correa de transmisión de los fenómenos sociales, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos es esto, un derecho que nos da muchísima autonomía privada, grandes cuotas de libertad, ¿no? Pero claro, ahí tenemos, eso es positivo por un lado, pero por otro lado significa que podemos hacer cualquier cosa menos cuando se habla de dinero. Ahí sí que ya, ahí sí que el Estado ya con su derecho impone restricciones, ¿no? Y efectivamente esos puntos de luz que son cofradías, hermandades, que son puntos que pueden darnos, son como una especie de islas que embellecen un paisaje que está muy secularizado, muy vacío, lo embellecen. Si tienen disensiones entre ellos, pues dan mal ejemplo. Si hay actos vandálicos también, porque
son imágenes que tienen ese valor inmaterial, ¿no? Y si se transgreden las normas, pues lo mismo, ¿no? Porque inmediatamente tiene su eco, no solo ante el obispado, es decir, a Tintran, sino en la sociedad, ¿no? Yo escribí hace mucho tiempo ya, el año 1997-98, un artículo extensísimo de 70 páginas sobre todo este tema, y era como una especie de jardín florecido y frondoso de exenciones, ¿no? Hasta que ya todo esto se nos ha ido acabando y ahora lo que antes eran exenciones merecidas por los fines religiosos sin ánimo de lucro, ahora son privilegios. Entonces ya en aras de la igualdad y no discriminación, pues se nos han retirado muchas exenciones, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo que nos haya comentado todo esto, porque nos ha situado muy bien en un tema que es como muy singular, me parece que es como pequeñito y sin embargo tiene una gran trascendencia, y que dentro de los temas de patrimonio. Lo único que quería comentar antes, este señor que me decía que pertenecía a una cofradía y me preguntaba si en el caso de recibir donaciones ellos directamente podían destinarlo a, por ejemplo, área de juventud, muchas actividades que tienen, o tiene que hacerlo a través del obispado, como se hacía en Marruecos, me dijo, ¿no? Que le daba vergüenza preguntarle. Bueno, no, pues Gracias, muy sencillo. Las cofradías, claro que pueden recibir donaciones, tienen que aceptarla, ¿eh? La donación, si se acepta. Y a no ser que vengan para un fin determinado, porque muchas donaciones vienen, esto lo doy para el manto de la Virgen. Pues no se lo puede usted gastar en los campamentos de verano, evidentemente, si usted lo acepta. Si no lo acepta, porque pues, alguno puede decir, no, pues esto no lo acepto yo, pues nada, no pasa nada. Las donaciones las pueden aceptar perfectamente y destinarlas, si hay un fin al que el donante pues la especifica, la destina, pues para ese fin. Y si no, pues para los fines propios de la cofradía, para cualquiera de los fines propios que tenga la cofradía. En eso no hay ningún problema. No, la iglesia no lo administra la cofradía, que tiene personalidad jurídica para eso. Lo que pasa es que tendrá que rendir cuenta en su día. Cuando mande cuenta, pues tendrá que decir que ha recibido una donación de Pepito de Cuadra. Las donaciones sí hay que identificarlas. La Conferencia Episcopal, en el tema de rendición de cuentas, precisamente, además muy escrupulosa, a partir de 100 euros hay que identificar al donante. A partir de 100 euros. Esto me lo ha dado Pepito Pérez para la cofradía y se le da su recibo. Es decir, eso es fundamental. Porque está ocurriendo, y también le puedo poner el ejemplo, yo no quiero extenderme mucho, pero es que esto da para más. Conozco una zona de España donde hay mucho menudeo. Y donde se genera, pues ya se pueden ustedes imaginar por qué, pues forma de blanquearla, darle a la cofradía o darle al cura, pues 5.000 euros, y por eso hay que identificarlo. Yo recuerdo un sacerdote que celebró una misa en el Rocío y que le dieron 5.000 euros. Y me dijo, ¿y esto qué hago? Digo, pues di que la has encontrado en el cepo, porque como no identificas a la persona, pues te metes en un lío. Te la has encontrado en el cepillo, porque es que hay que identificar. Tiene que pedir nombre, apellido, DNI, si no lo tienes que rechazar. Pero claro, 5.000 euros al cura, pues le viene estupendamente para lo que tenga que hacer. Yo lo comprendo en el cepo. Es decir, esto hay que hacerlo. Nada, gracias, don Francisco. Dígame. Soy también abogado y he tenido la oportunidad de constatar lo que usted acaba de decir. Concretamente en un monumento que tenemos en Madrid, ocupado por 13 o 16 benedictinos, creo que solamente quedan 13, que se está destruyendo y demoliendo. Pedí al prior si se podía dar una donación de alguna forma y me dijo que en este momento patrimonio del Estado les tiene prohibido porque quieren destruir el Valle de los Caídos. ¿Hay alguna solución para esto? Gracias. La verdad es complicado, hombre. Yo creo que si los padres benedictinos no admiten el donativo para la conservación de la cruz y del monasterio, pues tenemos un problema, evidentemente, porque el tema está en que ellos lo admitan la donación y que actúen en consecuencia, pero como aquello no es suyo, si aquello fuera suyo, de su propiedad, ahí es donde está el problema. Ese es el problema, que no es suyo.
hay que hacer pues nada, a través de manifestación popular, es decir, de una defensa de aquel patrimonio, porque evidentemente, bueno, en fin y al cabo es la cruz, ¿eh? Y la verdad es que cuando uno viaja de Madrid por la carretera de La Coruña y se ve esa cruz, pues dice algo, ¿no? Eso es importante, simplemente una cruz, pero claro, detrás de todo eso hay odio. Y el odio y la envidia, si se unen además, como en este caso está sucediendo, pues tenemos ahí un difícil maridaje que contraatacar, a ver cómo se puede solucionar. Más cosas. Una aclaración, no es tampoco de patrimonio nacional. Ah, no. No, es de una fundación que se hizo para hacer... Pero civil. Eso ya no lo sé. Pero bueno, el patronato está formado por, sí, será civil, pero está formado por un montón de personas. Pero bueno, ahora no es el tema, que si no... Nos liamos. Ya, don Francisco. Bueno, ha sido un placer escucharle, ¿no? Creo que ha dado una charla magistral de la importancia de las cofradías en la vida cotidiana y la religiosidad popular de este país. Pero me gustaría hacer hincapié en la diferencia entre privada y pública. O sea, nosotros somos de aquí de Madrid, de una cofradía, que hasta este año hemos sido privados, pero con culto público, una cosa que no se entiende cómo era, pero es así. Y ahora esas reglas están invalidadas por el arzobispado, en este caso. Hay unas reglas ya públicas que se han aprobado en un cabildo, pero que no se han ratificado por parte de la autoridad eclesiástica. Por tanto, en este caso, jurídicamente hablando, ¿en qué nos encontramos, no? Porque en primer lugar, el arzobispado nos prohibió el culto hasta que hubiera unas reglas aprobadas. Pero la Macarena, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Y ahora mismo pues estamos en un limbo legal que ya no sabemos ni a qué reglas te puedes amparar, ¿no? Si en las antiguas, que supuestamente están invalidadas, en unas nuevas que no están ratificadas, cuando las nuevas y las antiguas difieren en muchas cosas y en muchas cosas esenciales para el funcionamiento ordinario de la cofradía más allá del Jueves Santo. Me hubiera gustado hubiera estado aquí presente el responsable del arzobispado, al que he invitado expresamente, pero no ha venido. Y entonces se lo diría a él, porque están ustedes en un limbo jurídico. Es decir, evidentemente las reglas anteriores no se pueden regir porque están invalidadas y las nuevas porque no están aprobadas. Entonces, pues, no son nada. Es decir, ahora mismo, eclesialmente hablando, lo que tienen que hacer es recurrirle al arzobispo directamente o pedirle cita. Sí, no hay otra, ¿eh? Ya, de cara a los hermanos, por ejemplo, ¿qué De cara a los hermanos reglas? decirle la verdad. Que ni somos estos ni somos los otros. Si es que ni una cosa ni otra. Es verdad, es difícil, sí. Conozco la situación. Bueno, y la segunda cuestión en relación a lo que se ha comentado aquí, efectivamente en Madrid no hay un consejo de hermandades que organice la Semana Santa, que creo que es fundamental, y ese papel lo está haciendo, digamos, el ayuntamiento de una manera poco ortodoxa, obligándonos, por ejemplo, este año a pasar por la Puerta del Sol, cambiar los recorridos y todo esto en previo a la Semana Santa. Y tuvimos que cambiar recorridos, medir calles, cortar árboles. Entonces, bueno, ¿qué opina usted de si el ayuntamiento, esta injerencia que está teniendo en la organización de la Semana Santa, además poco acertada, porque tampoco la Puerta del Sol ha resultado nada del otro mundo? Sí. Pues se tienen ustedes que reunir los hermanos mayores de la distintas cofradías de Madrid y organizar precisamente el consejo. Es decir, eso les compete a ustedes. Lo que tiene que arreglar el inferior no lo puede arreglar el superior. Eso no es competencia del obispo. El obispo es la organización de las procesiones. Si el obispo se deja que el ayuntamiento las organice, pues ya la responsabilidad del obispo. Pero lo importante es crear el Consejo de Hermandad y Cofradía de la Ciudad de Madrid, reuniéndose los hermanos mayores de las distintas hermandades, y haciendo unos estatutos, que lo pueden ustedes coger modelo de Málaga o de Sevilla, porque al fin y al cabo es lo mismo, es decir, no interfiere para nada, no se mete en lo que tiene que hacer cada cofradía, en eso no puede, solamente es coordinar, gestionar, ayudar, recibir subvenciones y repartirlas. Es decir, eso lo tienen ustedes que hacer, pero vamos, más pronto que tarde.
A ver, una última pregunta que hay online, que tenemos que respetar Sí. los horarios porque lo están siguiendo online. Sí, tenemos una pregunta que formula Raúl Castañeda. Nos dice, ¿existe alguna norma de derecho particular sobre rendir cuentas a los fieles donantes del canon 128.2? ¿Se distingue jurídicamente entre la rendición de cuentas del canon 1282.2 a los miembros de las cofradías o asociaciones y a los demás fieles, como pueden ser los parroquianos, donde se está inscrita esa asociación? Pues sí, lo único que pasa es que la responsabilidad es distinta, es decir, la parroquia, que tiene personalidad jurídica, pues evidentemente rinde cuenta, además lo rinde, hay unas hojas, eso no lo podrá decir don Fernando que está allí, que tienen unas hojas, las parroquias, donde mensualmente rinden cuentas al arzobispo, al obispo diocesano, de lo que le ingresan y de lo que gastan. Y ahí están, pues lógicamente, si son una organización parroquial, pues tiene que estar también citada ahí, porque todavía no tiene personalidad jurídica propia. Las hermandades y cofradías sí están dentro del canon y dentro además de las instrucciones que hay de la Conferencia Episcopal sobre rendición de cuentas, que además, aunque son una norma general y no se impone, les son recomendables para toda y cada una de las diócesis, y yo conozco diócesis como por ejemplo la de Huelva, donde están aplicadas precisamente esas formas de rendir cuentas. Es decir, todas las asociaciones públicas que le están sujetas al obispo, las privadas no. El obispo tiene vigilancia sobre la economía de las privadas, pero no le rindan cuentas porque no es una asociación pública, no se tratan de bienes eclesiásticos, es distinto. Entonces, pero la de bienes eclesiásticos tienen que rendirle cuenta al obispo, y el obispo, como he dicho antes, pues acredita que le han rendido cuenta, y si ve algo raro, pues llamará al responsable de turno y le dirá, acláreme usted esta partida, que se debe o que no se debe. Y ya está.